Bien, el enunciado nos dice: ¿todas las rectas cortan a los ejes? Vamos a razonar si todas las rectas cortan a los ejes de coordenadas. Vamos a ver si cortan al eje X, vamos a ver si cortan, en este caso, al eje Y. Razonamiento muy sencillo, mirad, pero nos vamos a llevar alguna sorpresa. Por ejemplo, lo más habitual, cuando representemos funciones, y en este caso rectas, lo más habitual es el siguiente caso. Por ejemplo, nos vamos a encontrar rectas de este tipo y es evidente que cortan a los dos ejes. Esa recta en concreto corta al eje X en este punto, las coordenadas del punto son 3 para la X, 0 para la Y, y cortan al eje Y en ese punto. Las coordenadas del punto serían 0 para la X, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para la Y. Es decir, en general, toda recta corta al eje X y al eje Y. Pero dos casos muy especiales. Mirad, por ejemplo, existen gráficas de funciones como la que yo voy a dibujar. Se trata evidentemente de una recta y no corta al eje X, es paralela con el eje X. Es decir, puede cortar al eje X en un punto. Hemos visto el caso de la primera recta, su expresión analítica más adelante vamos a ver que tiene esta forma, mx más n. Segunda posibilidad, puede no cortar en ningún punto, no existe corte, en este caso con el eje X. Y curiosidad, si yo dibujo esta recta que coincide con el propio eje X, es evidente que tiene infinitos puntos en común. Es decir, puede tener infinitos puntos de corte. Consiguientemente, tres posibilidades. Respecto del eje X, la recta, es el caso más general, corta el eje X en un punto. Si es paralela al eje, hay infinitas rectas que son paralelas al eje X. No tiene corte con el eje X. Y la tercera posibilidad, que la recta coincida con el eje X, infinitos puntos de corte. De la misma forma que esta recta tiene esta expresión analítica, la expresión analítica de esta recta en concreto va a ser y igual a 3. Repetimos, esa recta que tenemos representada, su expresión analítica es y igual a 3. En cada punto de esa recta, la y siempre toma el valor 3. Y en concreto, la recta que coincide con el propio eje X, su expresión analítica es y igual a 0. Alguien a lo mejor se está planteando una duda, y es si la recta es paralela al eje Y. Voy a dibujar aquí una recta un poquito especial, se trata de esta, y un detalle, decir que esa recta no es función. Que nadie piense en rectas paralelas al eje Y, repito, no son funciones matemáticas. ¿Motivo? Pues porque este valor de X, en concreto menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, tendría infinitos valores de Y. Y para que sea función, ya hemos visto, cada valor de X le corresponde como mucho un valor de Y. Este tipo de rectas no son funciones matemáticas. Pasamos al eje Y. Y a partir de las tres rectas que teníamos antes, mismo razonamiento. Tomamos la primera recta. Corta el eje Y en un punto. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. Es paralela al eje X. Sigue cortando a la Y en un punto. Y no habría tercera posibilidad porque, vuelvo a decir, no existen rectas paralelas al eje Y. Perdón, sí existen esas rectas, pero no son funciones matemáticas. Resumen al contenido de este vídeo. No os sorprenda que una recta no corte a los dos ejes. Hay un caso especial, como hemos visto, rectas paralelas al eje X solo cortan al eje Y. Y excepcionalmente,
la recta que coincide con el propio eje X, que tiene infinitos puntos en común. Segunda conclusión muy importante. A efectos matemáticos, las rectas paralelas al eje Y no se van a estudiar porque no son funciones. Y, detalle importante, más adelante vamos a ver el significado de por qué este tipo de expresiones se denominan expresiones analíticas o DNI de la recta. Mediante este tipo de expresiones matemáticas somos capaces de hallar la gráfica de la función. Ejercicio resuelto.